Hola, buenos días, buenos días. Buenas tardes ya. Pasadas las 12, vamos a empezar. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra, alumna? Em, la Bien, semana pasada habíamos hecho un breve, una breve cantidad de problemas de cinemática. Si no me equivoco, fueron 4 problemas de nivel más básico hasta un poco más intermedio. Em, ¿Qué habíamos visto en cinemática? Vimos movimiento en una dimensión, ¿verdad? Que quiere decir que se va a mover en una línea recta el móvil o cuerpo del que estemos hablando. Bien, habíamos dado muchos ejemplos, como vemos en esta diapositiva. Hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, que si queremos recordar sus características, estas eran principalmente que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, o también conocido como MRU, es una constante. Es decir, esta velocidad se mantendrá al pasar el tiempo. No cambia su magnitud ni su dirección. ¿Ok? Luego habíamos visto las gráficas. La más importante era la del centro, que nos indica claramente que la velocidad se mantiene constante. Luego vimos un poco de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí también hablamos de un movimiento en una dimensión, ya que el móvil se está moviendo a través de la trayectoria rectilínea de longitud d. Parte con una velocidad inicial llamada v sub 0 y representada por el vector v sub 0, y termina con una velocidad v sub f. La característica principal del movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRUV, era que la aceleración aquí se mantiene constante, es decir, la velocidad va a cambiar. La razón de cambio de la velocidad o de rapidez del cuerpo será proporcional al tiempo. Es decir, conforme pase un segundo, variará la misma cantidad que cuando varía cuando pasan 2 segundos. Esto lo entendemos más, lo vamos a entender mejor con caída libre, que es lo que vamos a hacer hoy día. Espero que ya conozcan las fórmulas del MRUV. La verdad es que son muy importantes. Es necesario que se las aprendan de memoria. A veces yo pienso que la física no debería enseñarse así, que no debería haber fórmulas ni nada de eso, porque eso no es la esencia de la física. Sin embargo, estas son muy importantes cuando nos dan problemas para resolver. Entonces, recordemos, característica principal del MRU es velocidad constante. La característica principal del MRUV es que la aceleración es una constante, ¿ok? Y la velocidad obviamente va a cambiar. Habíamos visto unas gráficas y bien. Hoy día vamos a hacer 2 temas, la parte teórica nada más. El primer tema es el movimiento vertical de caída libre, o también llamado MVCL, que tiene una historia. La física, así como es resolver problemas, como es aprender teoría, también tiene historia. Y esta historia es un poco bonita porque de una manera muestra el conflicto que ha tenido en el tiempo la ciencia con la religión. Es más que todo en esas épocas antiguas, allá en los inicios de la antigua Grecia, donde todo el mundo era muy ferviente, todos eran seguidores, fervores de la religión. Bien, pues vamos a empezar con... Primero, debemos saber esto, ¿ok? Si bien acá tenemos un plano cartesiano, un eje X y un eje Y, en lo que hemos visto anteriormente, hemos visto movimiento en una dimensión, ¿verdad? Es decir, el cuerpo se va a mover o bien en el eje X o bien en el eje Y. Eso quiere decir en una dimensión. Cuando hagamos movimiento parabólico, que también lo vamos a hacer hoy, esto ya cambia. Es decir, el movimiento parabólico es un movimiento en el que se trabaja tanto en el eje X como en el eje Y simultáneamente. A continuación, el movimiento de caída libre. Este también es un movimiento en una dimensión, ya que a diferencia del MRU y MRUV,
el movimiento vertical de caída libre se mueve y tiene su trayectoria alrededor del eje Y. Ok, vamos a un poco de historia. Galileo Galilei, una de las grandes mentes de la física y más reconocidos físicos de toda la historia. Galileo Galilei Galileo Galilei tuvo una confrontación muy seria con religiosos de su época, a tal punto que él era perseguido. Lo persiguieron y un día tenía una sentencia de que lo iban a llevar a la cárcel. Iba a ser arrestado y probablemente nunca iba a salir. Recordemos que en esos tiempos, en Italia, la Iglesia Católica era muy famosa, todo el mundo creía en la Iglesia, así que lo mandaron a arrestar, el ejército de la iglesia, lo mandaron a arrestar y Galileo Galilei lo que hizo fue probar una de sus tantas teorías. Lo que hizo aquí es probar que si lanzamos un cuerpo de masa mucho mayor al de otra, es decir, estos dos cuerpos se van a lanzar de manera simultánea desde una cierta altura, donde la resistencia del aire no sea un factor a tomar en cuenta. Entonces, estos dos cuerpos caerán en el mismo tiempo, chocarán o colisionarán con el suelo en el mismo tiempo. Bien, esto lo hizo, ¿por qué? Porque antes de Galileo estaba Aristóteles. ¿Y qué hizo Aristóteles? Aristóteles, cuando vivió, dijo que si teníamos dos cuerpos, él dijo que el de mayor masa caería más rápido que el de menor masa. Y todo el mundo creía en Aristóteles. Aristóteles era no sé, como Stephen King, por ejemplo, como, como el doctor Hawking. Bien, aquí tengo un video para que entiendan mejor esto. Aristóteles, uno de los... A ver, un momento. Espero que se esté escuchando. A ver, me comenta si se escucha ya. Padres de la filosofía occidental, estableció que los cuerpos pesados caían más rápido que los livianos, y esta idea fue aceptada hasta el siglo XVI. Fue el gran Galileo Galilei quien refutó la idea de Aristóteles y estableció que en ausencia de la resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Se cree que Galileo arrojó desde la torre inclinada de Pisa dos cuerpos de diferente masa, y estos llegaron al suelo al mismo tiempo. Sin embargo, puede que esta historia sea falsa. Lo que sí es cierto es que Galileo soltó bolitas de diferentes masas en planos inclinados para diluir la gravedad y alargar el tiempo de la caída de los cuerpos a lo largo de los planos inclinados. Como no tenía cronómetros digitales, usó una clepsidra, que permite medir el tiempo mediante el flujo de agua. Durante la misión Apolo 15 en el año 1971, el astronauta David Scott soltó en la superficie de la Luna, donde por cierto no hay aire, una pluma y un martillo. ¿Y adivina qué? Estos llegaron al suelo al mismo tiempo, demostrando así la teoría de Galileo. Nos vemos en las siguientes clases. Un saludo y suerte. Y bueno, eso fue un repaso de cómo fue la historia entre Aristóteles y Galileo. Para esas épocas, Aristóteles era considerado como Dios incluso, porque todo lo que decía Aristóteles, la palabra de Aristóteles era ley. Si él decía A, tenía que cumplirse A, porque sí, simplemente, ya que él era el sabelotodo de la época. Entonces, si es que alguien contradecía a Aristóteles, vendría a ser como una persona hereje, que no cree en la palabra de Aristóteles, que era el grande. Entonces, a Galileo lo consideraban incluso como un mago, un hechicero, que a través de magia negra, de trucos, ustedes saben que la iglesia ha tenido un gran conflicto con las brujas y todo ello, pues a él lo consideraban así, como un mago, que a través de magia negra y esas cosas, logró esto. O sea, Galileo se la pasaba contradiciendo a Aristóteles y hasta que no hizo esto de subirse a la torre de Pisa y comprobar que ambos cuerpos de diferentes masas caían al mismo tiempo, nadie le creía.
pasado este experimento, Galileo se ganó una reputación y evidentemente, pues los científicos de la época empezaron a creer en él y en sus teorías. Y es así como nació un nuevo genio de la física, que al igual que Isaac Newton, al igual que Albert Einstein, es considerado uno de los grandes, Galileo. Obviamente Galileo es de las épocas más antiguas que los anteriormente mencionados. Bien, ahora vamos a ver ecuaciones cinemáticas de caída libre. Esto es la parte fórmula, ¿ok? Primero, ¿qué es la caída libre? La caída libre es cuando tú sueltas, tienes que haberlo soltado o lanzado verticalmente un cuerpo en la trayectoria del eje y este se moverá sin que influya en su movimiento propiamente dicho la resistencia del aire. Si no consideramos la resistencia del aire, esto se llamará caída libre. ¿Por qué no consideramos la resistencia del aire? Porque el aire podría cambiar la trayectoria de la partícula o del móvil. Bien, si se dan cuenta, aquí tenemos unas tres fórmulas. Velocidad final igual a velocidad inicial más g por t. Altura final es igual a altura inicial más v sub 0 por t más un medio de g por t al cuadrado y esta también. Me imagino que les debe parecer conocido, ¿verdad? Estas tres deben ser muy conocidas para ustedes. Y es que estas tres fórmulas son exactamente las mismas que las del MRUV. Veamos acá. Miren, velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Distancia, la distancia vendría a ser la diferencia de altura final menos altura inicial, igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y también la fórmula 4. Entonces, ¿eso quiere decir que el movimiento vertical de caída libre es un MRUV? Pues sí, la respuesta es que sí. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solamente que aquí el valor de la aceleración, miren esta aceleración, la A que lo representan la aceleración con una letra A. Esta letra ya tiene un valor propio, que es la aceleración de la gravedad de la Tierra en la superficie. A la letra A de las ecuaciones anteriores, me refiero a estas, las van a representar con la letra G. Entonces, ¿qué significa G? G, G significa aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Bueno, el valor de G se sabe que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero para fines de resolver los problemas, este se suele redondear a 10. Cuando queremos ser más exactos, tenemos que utilizar el valor exacto de G. Bien, entonces, cosas a tomar en cuenta para este tipo de movimiento de caída libre. Primero, que el móvil, al subir y al bajar, va a actuar sobre la misma línea de acción, ¿ok? Sobre la misma trayectoria rectilínea. Si ven aquí en la imagen de la derecha, el señor está tirando una pelota y aparentemente el balón al bajar se mueve un poco a la derecha, ¿cierto? Miren, está subiendo, se mueve a la derecha y luego baja. Esto en realidad no ocurre así. Lo que pasa es que el balón sube hasta una cierta altura y luego cae bajo esa misma línea de acción. No es que se va a mover un poco a la derecha ni nada. Entonces, esto lo han hecho solamente para que sea visible al público, para que el público pueda entender cómo es que sube la pelota y cae la pelota. Y bueno, aquí dice, ¿no? La subida y caída del cuerpo móvil actúan sobre la misma línea de acción. ¿Ok? Luego. Uy, ¿qué pasó?
Bien. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, perdón, el parabólico. A ver, déjenme mover esto. Ya. Ahora sí, hasta antes de esto habíamos visto solamente movimiento en una dimensión, ¿verdad? A partir de acá consideraremos movimiento en dos dimensiones o más incluso. El movimiento parabólico, primero, ¿por qué se llama parabólico? En la matemática existen varios tipos de curvas, ¿ok? Y una de esas curvas es la famosa parábola, que como ven aquí, tiene un máximo o mínimo y es, eh, es reflejada igualmente en el eje Y positivo como en el eje Y negativo, ¿ok? Es una curva bastante conocida en la matemática, se utiliza más que todo por su aplicación en la física. Bien, la palabra correcta es que es simétrica, ¿ok? Se me fue la palabra. Es simétrica respecto al eje Y. Si ustedes parten por la mitad este gráfico, es decir, ponen su mano en el eje Y, la palma de la, no, la palma no, la mano, el borde de la mano en el eje Y, se darán cuenta que van a ver lo mismo exactamente a la izquierda como a la derecha del eje Y. Entonces, eso se le conoce como parábola. Aquí a la derecha están sus ecuaciones. Esto es solamente para ilustrar, no tienen que aprenderlo. Quizás más adelante sí. Ahora, el movimiento parabólico combina tanto el MRU como el MRUV. En el eje X, este movimiento se basa en un movimiento con velocidad constante. El MRU está en el eje X y el MRUV en el eje Y. Eso quiere decir que, como vemos acá en el gráfico, la pelota, al trasladarse a la derecha, este balón se moverá a velocidad constante. La componente en el eje X de la velocidad será constante, mientras que la componente en el eje Y de la velocidad va a variar con respecto al tiempo. Va a variar y si se dan cuenta disminuye. Es por eso que el balón tiene una altura máxima que recorre. La velocidad va disminuyendo debido a la aceleración de la Tierra, o mejor dicho, a la gravedad. Disminuye, va disminuyendo hasta que se hace cero. Una vez que se hace cero y llega al tope, aquí al máximo, empieza a caer bruscamente con la misma aceleración, pero en sentido contrario y esta vez a favor de la velocidad. Aquí es lo mismo, la aceleración es 9,81 metros por segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, que la aproximamos a 10 metros por segundo al cuadrado. Y como ven, ¿no? La velocidad disminuye en 10 metros por segundo por cada segundo que pasa al subir. Miren, aquí está lanzando la pelota el hombre, ¿verdad? Este tiempo es cero. ¿Por qué cero? Porque ahí es cuando está empezando el movimiento del móvil. Luego pasó un segundo y se encuentra aquí más arriba. Ahora, si se dan cuenta, la velocidad del móvil es 20. Bien, si se dan cuenta, la rapidez inicial era 30 metros por segundo, ¿cierto? Luego pasó un segundo y esta velocidad disminuyó en 10. Luego vuelve a pasar otro segundo y esta vez el móvil se encuentra más elevado y por lo tanto el tiempo ahora es tiempo igual a 2 segundos y la velocidad volvió a caer en 10 metros por segundo, ¿ya ven? Poco a poco la velocidad se va haciendo cero, va disminuyendo hasta que se hace cero. Luego la velocidad ahora es 10, pasa un segundo más, estamos ya en el tope y la velocidad volvió a disminuir en 10, disminuye en 10 y ahora la velocidad será cero. Cuando la velocidad es cero, quiere decir que hemos llegado a la altura máxima. Entonces, a partir de ahí, una vez que estamos en la altura máxima, en lugar de subir el móvil, empezará a bajar
a disminuir la altura y su trayectoria, por lo tanto, va a cambiar. Ya no va a ser de subida, ahora de bajada. Estábamos en el tope con el tiempo igual a 3 segundos. Ahora el tiempo es 4 segundos y la velocidad que en el tope o en la altura máxima era 0, ahora esta vez en lugar de disminuir sufre un incremento. Aumenta a 10. Desde 0 pasó a 10. Hubo un aumento. Luego, ahora estamos en el tiempo 4 segundos. Pasan de nuevo un segundo más y la velocidad será 20. Pasa un segundo más, la velocidad será 30. Entonces, por cada segundo que pasa, la velocidad disminuirá o aumentará en 10 metros por segundo. Otro factor a tomar en cuenta es que si ustedes imaginariamente, a ver, vamos a simularlo acá. Ya, a ver, miren esto. Si ustedes logran darse cuenta, hay una simetría con respecto al movimiento de subida y de bajada. ¿Lo ven? Miren. Esta primera flecha que estoy acá moviendo es para el tiempo 1 segundo de subida y para el tiempo 5 segundos de bajada. Si ponemos la flecha aquí exactamente en ese instante de tiempo, veremos que hay una simetría y que la velocidad es la misma, 20 metros por segundo. Luego, aquí, más arriba, la flecha, cuando el tiempo de subida es 2 segundos y el tiempo de bajada 4 segundos, la velocidad será 10 metros por segundo, tanto para la subida como para la bajada. Lo único que cambia es la dirección. Entonces, veremos que si trazamos una línea recta con respecto a la trayectoria parabólica, tanto a la izquierda como a la derecha, la velocidad será la misma, ¿ok? Solamente el tiempo va a cambiar. Bueno, la velocidad en magnitud será la misma, 20 metros por segundo y acá más arriba 10 metros por segundo, tanto para la izquierda como para la derecha. Y luego, si se dan cuenta, aquí ya llegamos a los 6 segundos y la velocidad volvió a ser 30. ¿Se dan cuenta? Miren, empezó el movimiento 30 metros por segundo, sube, ahora es 20 metros por segundo, vuelve a subir 10 metros por segundo, sube de nuevo, se hace 0, luego ahí empieza a bajar, baja el móvil o la partícula, empieza a caer y de nuevo llega a 10 metros por segundo, de nuevo llega a 20 metros por segundo, llega a 30 metros por segundo y empieza a aumentar su velocidad y así hasta el vacío, hasta que choca con el piso. Esas son las ecuaciones del movimiento parabólico. Bien, pero antes de ver las ecuaciones tenemos que entender bien esto que dice acá. Que en el eje X la partícula realiza un MRU y en el eje Y un MRUV. Eso lo entenderemos mejor con esta diapositiva. Vemos a un niño que está tirando una bola, podría ser una bola de golf, y la va a lanzar con su palo de golf. Bien, va a lanzar la pelota y esta pelota tomará una trayectoria parabólica. Entonces, si nosotros podemos darnos cuenta, la pelota, al momento que el niño le pega con el palo, adquiere una velocidad, ¿cierto? Y esa velocidad se representa con un vector, el vector de color negro que está acá a la izquierda. Ese vector de color negro puede descomponerse tanto en una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Esto es fundamental, alumnos. Descomponer la velocidad en componente horizontal y componente vertical, es decir, en el eje X y en el eje Y, es un paso que siempre se hace cuando te resuelves problemas del movimiento parabólico. Si no
haces esta descomposición vectorial, el problema probablemente no te salga. ¿Por qué es importante hacer esta descomposición? Porque tenemos esta condición de aquí, que en el eje X hay un MRU y en el eje Y un MRUV. Entonces, para cada eje, las ecuaciones serán diferentes. Ustedes saben que la ecuación del MRU es esta de acá. Esta es la única ecuación del MRU. Distancia igual a velocidad por el tiempo. Y en el MRV tenemos esto. Es decir, para el eje X aplicamos esto y para el eje Y aplicamos esto. Estas ecuaciones. Es por eso que es importante que las sepan ya de memoria. Bien. Ahora pasamos a recordar un poco del capítulo de vectores. Teníamos que el vector V de celeste, como ven acá a la izquierda, se va a descomponer por los tantos métodos que ya les enseñé en la clase de vectores. Hicimos como 3 capítulos de vectores. Se descompone gráficamente como la flecha de rojo, Vx, que quiere decir componente del vector velocidad en el eje X, más el vector de verde, Vy. Vy quiere decir componente del vector V en el eje Y. Entonces, como habíamos visto en el último capítulo de vectores, cuando tú descompones de manera en forma de triángulo un vector, la componente en el eje X, o mejor dicho, horizontal, es igual a el vector inicialmente dado, es decir, el módulo del vector V, el de celeste, multiplicado por el coseno del ángulo que forma este vector de celeste con el eje X. Desde que aparece el ángulo, deben contarlo desde el eje X, ¿ok? ¿Cuál es el eje X? Este de acá, el que está sobre la línea de acción del vector de rojo. Ese ángulo se cuenta desde allí hasta que intersecta al vector de celeste. Entonces, la componente horizontal es Vx, que es igual a el módulo del vector de celeste, velocidad. La velocidad es un vector, por si acaso. Recuerden que la velocidad es una magnitud física que tiene una dirección y por lo tanto es una magnitud vectorial. Aquí trabajamos con los módulos. El módulo del Vx es igual a V por coseno de alfa y el módulo de Vy o componente vertical de la velocidad es igual al el módulo de la velocidad total por el seno de alfa. Este V se refiere al de celeste. ¿El de celeste qué es? El de celeste es la velocidad total. La velocidad total es igual a la velocidad como vector en el eje X más la velocidad como vector en el eje Y. Y por el teorema de Pitágoras sabemos esto de acá, que V, el módulo del vector V de celeste es igual a la raíz cuadrada de Vx al cuadrado más Vy al cuadrado. Espero que les haya refrescado la memoria porque será muy importante. Ahora, acá tenemos unos triángulos rectángulos notables. ¿Esto para qué nos va a servir? Como verán, aquí estamos trabajando con coseno y con seno, ¿verdad? Coseno de alfa, seno de alfa. Por lo general en los problemas que vamos a resolver, ese ángulo alfa es un ángulo conocido. ¿Por qué se dice que es ángulo conocido? Porque los triángulos con los que trabaja ese ángulo se conoce que tienen lados proporcionales. Por ejemplo, el triángulo de 30 grados y 60 grados, el de 45 grados y 45 grados y 37 grados con 53 grados. Estos triángulos son los más básicos de todos. Deberían aprendérselos de memoria. Bueno, no profundizaré más en esto, muchachos, en los triángulos rectángulos. Sin embargo, si ustedes quisieran aprender mucho más de estos triángulos rectángulos notables, les recomendaría que vayan a la clase de trigonometría elemental que vamos a aperturar a partir de la próxima semana, si no me equivoco, con el compañero Ferreira. Los días domingo, si no me equivoco, por la mañana, no sé si de 10 a 11 o de 11 a 12. Bueno, entonces, ya que sabemos esto,
tenemos los triángulos y podemos saber cuánto es el seno de 30, por ejemplo. ¿Qué cosa es el seno? Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el seno de 30 será 1K sobre 2K. ¿Cuánto es eso? 1/2. Y así podemos calcular seno de 30, coseno de 60. Coseno, recuerden que es cateto adyacente entre hipotenusa. Igual aquí, 45, 45. Podemos calcular seno, coseno de 45 y también para el tercer triángulo. Luego, por esto les decía que es importante recordar el capítulo de vectores. Por esto. Porque para cada instante de tiempo en el que se mueve la partícula o el móvil por la trayectoria parabólica, es decir, que va subiendo y luego baja con forma curva, para cada instante de tiempo, si nosotros queremos analizarlo, lo adecuado es conocer las componentes de la velocidad, porque ustedes como ven aquí, a ver, vamos a ver acá. Bueno, a ver, no se aprecia bien, no hay ningún dibujo que muestre bien esto, pero a ver. ¿Por qué la partícula tiene una trayectoria así, una curva que va subiendo y luego baja? ¿Por qué? Esto se debe a que la velocidad no es la velocidad total. Ojo, la velocidad total no es horizontal ni vertical, sino es diagonal. La velocidad total es la de azul, la que dice v sub 0, luego v y así. Esta velocidad es diagonal. Y esa diagonal va, o bien va inclinándose un poco más al eje Y o al eje X, conforme se va moviendo. Entonces, la dirección de la velocidad nos dará la trayectoria parabólica. Y para cada instante de tiempo hay que conocer la componente en el eje X y en el eje Y. Aquí también, eje Y, eje X, eje Y, eje X. Siempre debemos hacer eso. Y aquí tenemos las fórmulas. La primera fórmula, como sabemos, la componente horizontal, como les dije, ahí se realiza un MRU en el eje X. Y recordemos que la fórmula del MRU es distancia igual a velocidad por el tiempo, donde la velocidad es una constante, no cambia. Entonces tenemos distancia. ¿Cómo representamos la distancia? Como X. O también le pueden llamar D, no hay ningún problema. D de distancia o aquí le llamo X. X igual a velocidad por el tiempo. Pero ¿qué cosa es la velocidad en el eje X? Estamos trabajando en el eje X. Entonces, ¿cuál es la velocidad que utilizaremos en el eje X? Esa velocidad es v sub 0 por coseno de alfa. Recordemos esto. Velocidad en el eje X, v por coseno de alfa. Entonces, reemplazando la velocidad en el eje X por v sub 0 coseno de alfa, y todo eso multiplicado por el tiempo, por la fórmula de distancia igual a velocidad por el tiempo, tenemos que esta es la ecuación de la partícula en el eje X. ¿Ok? Tenemos un MRU. Luego, la componente vertical, es decir, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí dice MRUA. ¿Qué significa eso? Eso significa movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo que movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRUV, que es lo que ya hemos visto. Aquí la fórmula es la misma que hemos visto anteriormente. Como ven, tenemos la altura final, que viene a ser representada por Y, igual a la altura inicial más la velocidad, la componente de la velocidad en el eje Y multiplicado por el tiempo menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, esta velocidad o componente de la velocidad en el eje Y, como recuerdan de aquí, es la velocidad o el módulo de la velocidad total por el seno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma con el eje X. Entonces, eso lo vamos a reemplazar en esta ecuación y tenemos lo mismo, solamente que ahora en lugar de v sub 0y, tenemos v sub 0 por seno de alfa. Si se dan cuenta, esta ecuación es la misma que
Ya hemos mostrado anteriormente. Aquí. Es esta de acá. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí dice D y en el otro dice y sub 0. ¿Qué significa D? Distancia, ¿verdad? Bueno, em, aquí tenemos y igual a y sub 0. Si este y sub 0 nosotros lo pasamos a restar al otro miembro, tenemos y menos y sub 0. Y recordemos que y significa altura o posición final en el eje y sub 0 quiere decir altura o posición inicial en el eje Y. Por lo tanto, si restamos esas dos, nos dará la distancia que recorre el móvil o partícula. Y bueno, ya vamos acabando y estas son unas fórmulas adicionales como tiempo de vuelo, posición de la partícula, altura máxima, alcance horizontal, ángulo de tiro, relación entre h y tv. Esto lo voy a demostrar yo en la próxima clase. Voy a preparar videos para donde aparezco demostrando algunas de estas fórmulas, sobre todo las más importantes que son el tiempo de vuelo y la altura máxima. No se preocupen si no lo entienden en un inicio. Recuerden que para entenderlo bien deben saber bastante, al menos lo básico de trigonometría, como seno, coseno, que ya les hice un resumen. Y eso nada más. Acá hay unos casos particulares. Tenemos en este caso inicial que el movimiento es completamente parabólico. Es decir, la parábola se cumple aquí desde que se lanza el móvil o partícula pequeñísima, se cumple de inicio a fin. Es decir, va subiendo, llega a un máximo, luego baja y se cumple la simetría y todo, ¿verdad? Entonces la curva está completa. ¿Qué pasa aquí? A diferencia de este caso, aquí la partícula se lanza desde el eje y cae en el eje X sin cumplir una parábola completa. Solamente cumplió la mitad de lo que aparece acá, ¿cierto? Cumplió solamente la mitad. Es decir, que acá cumplió como un cuadrante. Espero que entiendan. Y últimamente el caso particular 3. Aquí debería decir 3. Aquí se lanza desde el eje Y. Sin embargo, la parábola no empieza necesariamente, no tiene su máximo en el punto de inicio, sino que va a subir un poquito y luego baja. Es una parábola incompleta. Igual acá, es una parábola incompleta y aquí sí es una parábola completa. Bueno, muchachos, estos casos tienen propiedades muy particulares que ya explicaré en la próxima clase, junto a los problemas que vamos a realizar y la demostración de algunas de estas fórmulas. Y entonces, espero que hayan aprendido algo, si es que no lo conocían. Nos estamos viendo la próxima clase, ya voy a culminar la sesión. Y recuerden que tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo todas las clases grabadas. Esta clase también está siendo grabada. A ver, vamos a buscarlo. Science Tech Research Tuning, nos buscan así. Aquí está, miren. Tenemos todas las clases que hemos grabado hasta el momento y están siendo subidas todas. Les invito a que se suscriban y ya ahí pueden revisar el material que se trabajó en clases si es que no entendieron muy bien. La importancia de venir a clases es que aquí ustedes pueden hacer sus preguntas y yo les respondo. No se quedan con la duda. Recuerden que también estar atentos al Classroom, donde estaré subiendo las diapositivas de la clase. Apréndanse bien las fórmulas, por favor, del MRU, MRV y del movimiento parabólico, que en realidad es lo mismo, que la suma de MRU más MRV. Les recomendaré unos videos para que vean, para que puedan entender un poco mejor. En el Classroom pondré unos links de YouTube para que los revisen y yo la próxima clase haré mis ejercicios que serán un poco de más nivel. Así que necesito que entiendan por lo menos lo básico, los problemas y les dejaré unos videos en el Google Classroom. Así que estén atentos sobre los horarios. Si se habrán dado cuenta, hace poco hicimos una publicación en Facebook
donde, donde mencionamos que vamos a hacer, hemos hecho una encuesta que espero que ya la hayan llenado ustedes, donde se les pide que voten por su horario favorito. ¿Cuál es el mejor para ustedes? ¿Seguir así, con clases sábados y domingos, o cambiar a clases de lunes a domingo, teniendo, por decir, un día un curso, otro día otro curso, otro día dos cursos y así? ¿Esto por qué lo hacemos? Porque creemos que ustedes quizás podrían sentirse em, muy agotados de estar todo el día, todo el fin de semana, sábado y domingo, frente a la pantalla estudiando. Entonces, si es que le parece mejor, nosotros podemos cambiar el horario a un formato de lunes a domingo, donde un curso se dicte cada día o dos cursos. Ya no todo el día, sino uno nada más o dos. Y de la misma manera seguimos cumpliendo con todos los cursos, o sea que no habría inconveniente. Entonces, los invito a votar en la encuesta. Recuerden que en nuestra página de Facebook estamos como Science Tech Research Uni o simplemente Science Tech Perú. Sin nada más que agregar, ya daré por culminada la sesión. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle like a los videos y este video lo encontrarán en YouTube de aquí un par de minutos. Hasta la próxima, muchachos. Cuídense.